Bueno, venga, que íbamos a lo de la ley del hielo, que nos tiene aquí intrigados también Raquel Mascaraque. ¿Qué es eso de la ley del hielo? Ponnos en antecedentes, Raquel, por favor. Pues es algo chungo, ¿eh? Sí. O sea, sí, si alguna vez tu pareja o una amistad o un familiar se ha molestado contigo por algo y en vez de hablarlo o dejar que te expreses o des tu opinión, pues ha decidido ignorarte o contestar con monosílabos o saber que estás ahí pero evitar el contacto visual o físico contigo, pues puede que consciente o inconscientemente te esté aplicando la ley del hielo. Ya, esto se considera algún tipo de... Hombre, es un desprecio, pero ¿se puede llegar a considerar un tipo de violencia psicológica? Sí, sí, porque al final ya lo hablamos en otros programas que excluir, ¿no?, a las personas, el rechazo social activa las mismas áreas del cerebro que se activan con el dolor físico. O sea, que al final que te ignoren es parecido a que te den una patada. Ya. Vamos, o sea que probablemente la persona que lo esté haciendo pues no sea consciente de cómo puede afectar esto a la persona que es ignorada, pero al final este tipo de comportamientos es que pueden terminar con una relación, ya sea de amistad, de amor, porque al final es muy difícil, ¿no?, aguantar esto durante mucho tiempo. Ya, oye, pero ¿por qué se hace? Ya sé que a veces por despecho, tal, pero ¿cuál es el motivo de alguien para que puede ignorar a otra persona en vez de hablar de las cosas? Además, habitualmente, si esto ocurre en una pareja, a ver, de un día para otro no se ha dejado de querer a una persona y a lo mejor lo que se quieren son arreglar las cosas, pero ¿por qué entonces aplicar esa ley del hielo? Pues hay varios motivos, o sea, sí, los principales suele ser pues que culpas a otra persona de algo, entonces pues que te está pasando a ti, entonces tú como no quieres gestionar ese problema, decides ignorarlo y decides ignorar a la persona también, pero esto empeora mucho la relación, o a veces es simplemente una manera de llamar la atención, o hay muchas personas que no saben pues eso, gestionar el problema y necesitan espacio pero no te lo comunican. Entonces evitan la confrontación, pero se olvidan, ¿no?, de la responsabilidad afectiva de decírtelo. Y es que a veces el espacio es necesario. O sea, ¿no?, decir, oye, ahora no puedo hablar de esto, dame, por favor, un poco de tiempo, ¿no?, calmar las aguas. Pero es importante decirlo, porque si no estás invalidando las emociones de la otra persona. Ya. Pero aquí el motivo más típico es el castigo. O sea, tú intentas castigar a otra persona por algo que ha hecho y a ti no te ha gustado. Entonces le castigas con tu silencio. Pues lo que consigues aquí es que la persona ignorada pues intente hablar contigo como sea para solucionar el problema. Y acabe cediendo y muchas veces pues acaba pidiendo perdón por algo que ni siquiera sabe que ha pasado. O sea, es una forma de manipular y hacer chantaje emocional a la otra persona a través del silencio. Que luego le puedes decir, oye, tú no cambies, ¿eh? Pero claro, la otra persona dice, ya, es que si hago esto, pues me va a dejar de hablar. Entonces, pues hay veces que las personas no lo hacen con malas intenciones, que es que a lo mejor no saben comunicarse y deciden evitar el problema y a ti, pero esto puede tener consecuencias a largo plazo, claro. Ya. Hombre, con todo esto ya, Parda, ¿te ha quedado clara qué es el concepto de la ley del silencio? ¿Qué significa? Sí, la ley del hielo, ¿no? La ley del hielo, eso es, la ley del hielo, la ley de... porque, por ejemplo, cuando la otra persona le preguntas, pero bueno, ¿por qué no te habla? Y le preguntas, ¿qué te pasa? Nada. Ay, te dicen nada. Eso ya forma parte de la ley del hielo. Es para joder, básicamente. Sentenciado. ¿Ves? Claro, bueno, es que la Parda lo está explicando de otra forma científica también, porque es científica. Pues, ¿para qué tanta lírica? Claro, ¿verdad? es para joder. O sea, que tú crees, ¿a ti te la han aplicado alguna vez, Parda, la ley del hielo esta? Mazo de veces. Ah, sí, pero y para joder, entonces. Sí, básicamente sí, para joder. ¿Tú la has aplicado también? No sé con qué. También, sí. También. Oye, pero ¿y nunca ha llegado a mayores, Parda? O sea, cuando te la han aplicado, la has aplicado, después se ha solucionado la cosa. No, hay colegas que dejaron de ser colegas ya. ¿Ah, directamente. Sí? Ya. Pues es que terminan relaciones. Oye, pero tú no te has... hielo... Claro, pero tú no te has arrepentido, Parda, si le has aplicado a alguien la ley de hielo, a lo mejor has estirado tanto, has tensado tanto la cuerda, que se ha roto y ha dejado de ser colega y has dicho, a lo mejor pues a veces sí. Y a veces no. A veces no. Es que a veces sobra gente. A veces hielo, a veces fuego. Que llevamos. Ya, pero si a veces sobra gente... A ver, Raquel, si a veces sobra gente, a lo mejor lo más práctico no es aplicarles la ley del hielo, sino... demostrar cierta asertividad y hablar las cosas. Eso es. Ya, pero no lo todo el mundo... es un poco tóxico, claro. Claro, pero no todo el mundo tiene la habilidad para
para encarar las Eso es cosas cierto. sin alterarse. O sea, oye, estamos hablando ya, de hecho, cuando le estaba haciendo estas preguntas a la Parda, es lo mismo que si a ti te pregunto ya, pero en plan más formal, ¿qué consecuencias puede tener la ley del hielo en la persona ignorada? Pues varias. O sea, al final cuando tú ignoras a alguien le haces experimentar un montón de emociones que le saturan, ¿no? Pueden sentir rechazo, culpa, desesperación, mucha soledad. Entonces, esto pues también puede generar mucho estrés, porque una parte de ti puede pensar que has hecho algo tan mal que realmente te merezcas que alguien te deje de hablar, te excluya, entonces intentes arreglarlo como sea y eso, pidas perdón aunque no sepas ni siquiera por qué, entonces pues tu autoestima también se va a ver muy afectada o incluso puedes llegar a somatizar estas sensaciones, es decir, puedes tener dolor físico, como dolores de cabeza, de estómago, insomnio y pues cuando esto lo haces de continuo con alguien, pues pierdes, o sea, cuando tú ignoras a alguien mucho, pues acabas perdiendo la confianza con esta persona porque ya no le das esa seguridad, porque no sabe cuándo le vas a volver a hacer sentir mal o ignorado de nuevo. Entonces, pues se rompen esas Y relaciones. si te bloquean en el WhatsApp ya ni te cuento, ya eso, vamos, es el mayor desprecio. Claro, eso ya, bueno. Oye, ahí puede ser diferencia entre ghosting y eso es lo que te iba a preguntar. Si se hace a través de medios de tecnología, de servicios de mensajería, etcétera, entonces ya a eso le llamamos ghosting, pero en realidad bueno, depende. La base es la misma, ¿no? ¿O no? No, porque, o sea, el ghosting al final es esa persona no quiere volver a tener contacto contigo. En la ley del hielo a lo mejor te bloquea y al día siguiente te desbloquea. Vale. ¿Sabes? La ley del hielo te está castigando, pero luego vuelves. En el ghosting no vas a... O sea, no mires atrás. Ya está. Oye, una de las cosas que has dicho, bueno, varias me han hecho pensar, pero sobre todo esa de a veces a ti te han aplicado la ley de hielo y pasa un día y otro y tal, y hay un momento en el que en realidad es que no sabes porque tampoco como la otra persona no te lo ha dicho, no sabes por qué tienes que pedir perdón y acabas pidiendo perdón. ¿Es posible que la persona que aplica la ley del hielo pasa también 1 hora, 2 horas, 3 días, una semana y se olvide del origen o no? O la persona que lo aplica suele ser lo suficientemente rencorosa como para que eso se le haya grabado a fuego. Bueno, eso ya depende de cada cual. Hay personas que a lo mejor, si llevo 3 días sin hablar, ¿sabes? O sea, que no todo tiene malas intenciones. Hay veces que es la falta de comunicación, sobre todo, y de no saber comunicar un problema o algo que te ha molestado o no querer gestionarlo al final, o no poder gestionarlo porque no tienes los recursos. Entonces depende mucho de cada persona y sus recursos. Porque no llevándolo al mundo de la pareja, más al que apuntaba la Parda en el círculo de las amistades, no sé si os ha pasado, pero no digo que hayáis sido protagonistas, pero a lo mejor en vuestro círculo de repente ha habido 2 amigos que lo erais desde la adolescencia, desde la infancia o desde hace muchos años y después se ha enfriado la relación, pero de tal manera que parece que hayan sido enemigos acérrimos y un día se encuentran y dice, oye, y ninguno de los dos sabe qué es lo que ha ocurrido en realidad, ¿no? Sí, o que haya habido algún problema que digas, ¿y cómo gestiono yo esto? Bueno, pues lo voy a dejar pasar un poco, lo procrastinas, ¿no? Un poquito, y de repente pasan los días y cada vez es más complicado hablar de ello, ¿no? Es como, si ya pasa una semana, 2, 3, 4, y de ley del hielo se convierte eso en la Antártida. Oye, ¿y cómo se puede gestionar bien la ley del hielo? Aquí al final cada relación es un mundo y no se puede dar una respuesta específica, ¿no? Para un caso concreto, pero sí que decir que si alguien se ha sentido identificado, ¿no? Con estos comportamientos hay que entender que sí que es para tanto. O sea, que no es que alguien te ignore o ignorar a alguien, que al final puede que no seas consciente del daño que puede hacer este rechazo, pero lo que decíamos de la comunicación es clave. Yo siempre digo, ¿no? Qué difícil y cuántas cosas arregla la comunicación. Al final, hablar las cosas, aunque duelan, es
es bastante útil. Sí, pero si te responden cuando tú preguntas qué he hecho y te dicen tú sabrás, es sabrás, casi peor, ¿eh? Sí. O que no te respondan nada, porque aquí sí que se podría aplicar aquello de dos no hablan si uno no quiere. Y si te están aplicando la ley del hielo y te Eso dan sí. la callada por respuesta, es. Pero a ella le es puedes difícil. decir, a mí no me apliques la ley del hielo, ¿eh? Ah, che, cuidado, que lo he oído en la radio. Que lo he oído, claro. Que desde hoy ya puedes decir eso, Parda. Que sé que me estás aplicando la ley del hielo, ¿eh? No te pongas tan O sea, frío. no te pongas tan exquisito. Eso Que, es. claro, que me la estás aplicando, pero bien, además que lo ha dicho la Mascarake, Rachel Mascarake en la radio. Así que tú mismo. Bueno, oye, que hemos aprendido mucho, como siempre, Raquel, que un placer. Y que no te apliquen nunca la ley del hielo. Eso Tú es. tampoco, ¿eh? No, yo tampoco. Ya. Vale, Nada. Vale. No. Venga, un beso. Un beso, Gracias. a Hasta la celebrar. próxima Chao, semana. Hasta chao. luego.